En las sombras del folclore y la leyenda, hay historias que desafían la lógica y la razón. Historias de hombres y mujeres que hicieron un pacto con el diablo, vendiendo sus almas a cambio de poder, riqueza o fama. Estos son los 5 pactos más famosos que han cautivado al mundo con su oscura fascinación. En primer lugar, el legendario Pacto de Fausto. Inspirado en la trágica historia de un erudito alemán que vendió su alma al diablo a cambio de conocimiento y placer terrenal. Fausto, el erudito sediento de conocimiento, buscó respuestas más allá de los límites del mundo humano. Y fue entonces cuando el diablo se le presentó, ofreciéndole un pacto que tentaría incluso al más virtuoso de los hombres. El diablo, en su astucia eterna, ofreció a Fausto un trato irresistible, conocimiento ilimitado, placer terrenal y poder sobre los reinos de la tierra. A cambio, solo requería una cosa, el alma inmortal de Fausto. Con los ojos brillando con deseo y ambición, Fausto aceptó el pacto, sellando así su destino en la oscuridad de la eternidad. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un torbellino de experiencias increíbles y placeres prohibidos, pero también en una lucha desesperada por mantener su alma intacta. En los rincones olvidados del delta del Mississippi, donde la música fluye como el río y las sombras bailan al son del blues, hay una historia que ha perdurado a lo largo del tiempo. Es la leyenda del pacto de Robert Johnson, un hombre cuyo destino se entrelazó con el diablo en una encrucijada solitaria bajo la luz de la luna. Se dice que Robert Johnson, un músico errante en busca de fama y fortuna, llegó a esa encrucijada en medio de la noche. Con su guitarra en mano y el deseo ardiente de dominar el blues, hizo un pacto con el diablo mismo. A cambio de su alma inmortal, el diablo le concedió a Johnson una habilidad prodigiosa en la guitarra, una destreza que dejaba boquiabiertos a todos los que tenían el privilegio de escucharlo. Pero con ese don, vino un precio. A lo largo de su corta vida, Johnson enfrentó el éxito y la tragedia, la gloria y la desesperación. Y aunque su música tocaba el alma de aquellos que la escuchaban, su alma misma estaba en juego, atrapada en un pacto que no podía romper. En tercer lugar, el enigmático pacto de Hervéin Grandier. Un sacerdote francés del siglo XVII acusado de hacer un pacto con el diablo y poseer a las monjas del convento de Laudan. En el tranquilo pueblo de Laudan, en Francia, en el siglo XVII, una oscura sombra se cernía sobre un hombre que desafió los límites entre la fe y el poder. Este hombre era Hervéin Grandier, un sacerdote carismático y polémico, cuya vida se vio envuelta en el misterio y la tragedia. Hervéin Grandier era conocido por su apasionada elocuencia y su irresistible magnetismo, pero también por sus pecados y su desenfreno. Sin embargo, fue su pacto aparente con el diablo lo que lo llevó a la perdición. Los rumores de sus tratos con fuerzas malignas se extendieron como un incendio voraz, alimentando el temor y la paranoia entre los habitantes de Laudan. Grandier fue sometido a un juicio que más parecía una farsa, donde las pruebas eran escasas y las condenas estaban predestinadas. Fue condenado por pactar con el demonio y condenado a la muerte en la hoguera. Pero incluso en su muerte, la sombra de Hervéin Grandier siguió persiguiendo a Laudan. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, la fe y la corrupción. Hasta el día de hoy, el pacto de Hervéin Grandier con el diablo sigue siendo un misterio sin resolver, un recordatorio oscuro de los peligros de la ambición desmedida y el poder desenfrenado. En los anales de la historia, hay pactos que trascienden el tiempo, pactos que desafían la lógica y la razón. Hoy, nos adentramos en la oscura leyenda del pacto de Johann Georg Faust, un acuerdo misterioso que marcó un antes y un después en el mundo de lo oculto. Johann Georg Faust, un erudito renacentista del siglo XVI, buscaba el conocimiento más allá de los límites de la humanidad. Desesperado por alcanzar la sabiduría suprema, se dice que Faust hizo un pacto con el diablo mismo. En ese oscuro intercambio, Faust habría vendido su alma a cambio de conocimiento ilimitado y poder sobrenatural. Pero, ¿cuál fue el precio de este pacto diabólico? Las leyendas cuentan que Faust gozó de poder y riqueza durante un tiempo, pero su destino estaba sellado. El diablo finalmente vino a cobrar su deuda, arrastrando al desdichado erudito a un destino de sufrimiento eterno. Las leyendas cuentan que Faust gozó de poder y riqueza durante un tiempo, pero su destino estaba sellado. El diablo finalmente vino a cobrar su deuda, arrastrando al desdichado erudito a un destino de sufrimiento eterno. Aleister Crowley, conocido como el hombre más malvado del mundo, un ocultista, poeta y místico británico del siglo XX. Pero detrás de su aura de misterio y rebelión,
yace un acuerdo que ha desconcertado a generaciones. En el corazón de su práctica ocultista, Crowley habría hecho un pacto con entidades oscuras en busca del conocimiento supremo. Un pacto que se dice, le otorgó poderes sobrenaturales, pero a un costo inimaginable. Sus rituales, enigmáticos y aterradores, se convirtieron en el epicentro de un misterio que aún perdura en los recovecos más oscuros de la historia. Sus escritos, llenos de simbolismo y ocultismo, revelan pistas de este pacto infernal. Un acuerdo que los llevó al límite de la cordura y más allá de la comprensión humana. No olviden, chicos, en suscribirse al canal para más historias como estas. Les mando un saludo.